Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Les doy propiamente la bienvenida también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Desde aquí, desde el 2525 de la Fortune Road, en Kissimmee, Florida, Casa de Bendición. Y este servidor, todos le damos la bienvenida y le damos un abrazo a la distancia. Apocalipsis, capítulo 20. Para aquellos que posiblemente están entre nosotros por primera vez a través de la plataforma social, estamos estudiando una serie que lleva por tema nuestros fundamentos y hoy vamos a hablar acerca del reino milenario de Cristo. Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 1 al 6, lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Puede sentarse. El Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. En esta noche estamos tocando este tema. Es el penúltimo o antepenúltimo, debo decir, tema que vamos a tocar. Y vamos a comenzar por ahí. Tenemos el PowerPoint y queremos hablar que nosotros como iglesia hemos venido hablando de nuestras creencias y creemos que el acontecimiento que está próximo a suceder en Casa de Bendición es el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Amén. La segunda venida de Cristo incluye, dijimos el jueves pasado, el rapto de la iglesia, que es nuestra esperanza bienaventurada, y también incluye el regreso visible de Cristo con sus santos para reinar sobre la tierra por 1000 años. Ese es el tema que vamos a discutir hoy. Es decir, después que la iglesia asciende, dar un poquito para adelante. Yo creo que tengo una gráfica perfecta. Si usted ve la cruz, habla del momento en que Cristo vino aquí a la tierra y vino a hacer su ministerio terrenal. Ya cuando Cristo vino, nosotros creemos, ¿verdad?, que la iglesia se va antes de la tribulación, y eso establece entonces que la iglesia, pues valga la redundancia, no pasa la tribulación, pero estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y una vez la iglesia ascienda, viene la gran tribulación de por medio y luego viene la segunda venida del Señor. Lo que estamos hablando hoy ocurre después de la segunda venida del Señor, ¿ok? Es decir, después que la iglesia se fue al cielo, pasaron las bodas del Cordero, la gran tribulación, la iglesia regresa, la segunda venida de Cristo, y entonces viene Cristo a reinar 1000 años. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Note que en ese pasaje dice que todo ojo verá al Señor. Es decir, en el rapto de la iglesia, el mundo no ve al Señor venir, sino que la iglesia asciende al Señor. Pero en la segunda venida, todo ojo va a ver que Jesucristo
vino a la tierra. El reino milenario traerá la salvación de Israel. Esto es importante porque hace varias semanas atrás había una persona que no está entre nosotros ahora que hizo una pregunta y me hubiera encantado que estuviera ahora porque esta es la respuesta para él. En el reino milenial, ¿quién se salva? ¿Quién tendrá la salvación? La nación de Israel. La nación de Israel, Romanos 11, 26 y 27, Pablo escribe y dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pregunto, ¿se está refiriendo esto a la primera o a la segunda venida de Cristo? ¿Qué dicen por allá? Porque en la primera no todo Israel fue salvo. ¿Está conmigo? En la primera no todo Israel fue salvo. Pero Dios tiene un trato con Israel que todavía no ha terminado. Y dice, apartará de Jacob la impiedad. Verso número 27 da la clave de la salvación porque dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Quiere decir que Dios va a quitar los pecados de Israel porque tiene un trato especial con Israel. ¿Ok? En el reino milenario de Cristo se va a distinguir por el establecimiento de una paz universal. No estamos hablando del periodo de la tribulación ni gran tribulación, ¿ok? Estamos hablando después de ese periodo, la segunda venida de Cristo y el reino milenario en el cual Cristo literalmente va a reinar por 1000 años aquí en la tierra y va a haber una paz universal. Hay unos misterios por ahí en algunos versículos que no quiero entrar ahora porque ya es meramente escatológico, que dan a ver como que todavía va a haber rebelión en ese periodo milenario, pero va a haber sin embargo una paz universal, porque el reino milenario de Cristo se distinguirá por esa paz. Imagínese Cristo reinando sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué tipo de gobierno puede haber si no es un gobierno de paz? Ahora, el enemigo de nuestras almas, que es un imitador, va a querer traer un gobierno de paz mundial donde van a entrar muchos países y juntos van a querer hacer pactos y tratados en los cuales van a procurar una economía mundial, una paz mundial, un gobierno mundial, una moneda mundial. Y vemos que todo eso se está gestando actualmente en nuestro tiempo, lo cual le anuncia a la iglesia que se cumple el momento en que la iglesia será arrebatada. Pero esto que está hablando aquí, que Miqueas en el capítulo 4, versos 3 y 4, el profeta dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Quiere decir que esto no es en estos tiempos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos lo más que se habla es de guerra. En aquellos tiempos los instrumentos de guerra van a ser utilizados para el cultivo. ¿Por qué? Porque no va a haber necesidad de tener un rifle, de tener un arma de guerra, porque no va a haber guerra simple y sencillamente. Verso 4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. En otras palabras, va a haber tanta paz que la gente lo único que va a estar es viviendo en paz, sentados debajo de un árbol con una hamaca, comiéndose un mango piña, tomándose un agua de coco fría. No va a haber paz. No va a haber guerra, no va a estar Irán amenazando que voy a desaparecer del mapa a Israel. China y Rusia no van a estar unidos para hacer sabotaje contra Estados Unidos. No va a haber nada de esto. No van a haber republicanos, demócratas, independientes, alabado sea el nombre de Cristo, peleando por quién es más bueno y quién es más malo. Dios en su revelación al hombre en el milenio, Dios se muestra como el Dios de paz. Uno de los nombres de Jehová, ¿cuál es? Jehová
Shalom, que significa el Dios de paz. Por eso Él es también en la Biblia reconocido como el príncipe de paz. Hay un video por ahí, no sé si lo podemos poner, Pastor Héctor. Vamos a ver el videíto de esta clase y luego continuamos. No sé de ustedes, pero yo anhelo la paz. La paz que encontramos en este mundo parece muy frágil. Nuestro mundo está dividido. Hay mucho odio y conflictos. Lo vemos en las guerras entre naciones y lo sentimos en nuestras propias relaciones. Uno de los nombres de Jesús es Príncipe de Paz. El conflicto y la división de este mundo solo durarán un tiempo. Jesús es Rey y un día volverá y reinará su paz. En la segunda venida de Cristo, que es nuestra bendita esperanza, una vez que la iglesia sea arrebatada, todos verán a Jesús que vendrá con sus santos para reinar sobre la tierra durante 1000 años. Cuando Jesús gobierne, Satanás será atado y encerrado. Apocalipsis 20 describe la escena. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Con Satanás atado y impedido de hacer daño, el mundo conocerá un tiempo de paz, diferente a todo lo que hemos experimentado. Qué bueno será cuando el verdadero Rey venga a gobernar su reino. Qué bueno será recibir a todos los santos y a escuchar nuevamente sus testimonios de la bondad y fidelidad de Dios. Este mundo será transformado. La paz finalmente será nuestra. A menudo oro por el regreso de Cristo. También oro que cada corazón esté preparado para recibirlo. Yo quiero que tú estés listo para su regreso. Quiero que lo recibas como tu Rey y que disfrutes su reinado de paz. Las Escrituras nos dicen que Él puede venir en cualquier momento. Puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. En este mismo momento podría sonar la trompeta y deberíamos estar preparados para encontrarnos con Él, para recibirlo. No esperes más. Hay demasiado en juego. Hay mucho que podemos recibir. Su paz es tuya. Su esperanza es tuya. Todo lo que debes hacer es confesar y creer. Sigue a Jesús y tu corazón estará preparado para recibirlo. Qué grandioso día será cuando Jesús venga. Cuánto anhelo ser parte del reino milenario de Cristo. Antes de continuar, hay algunos, los veo echándose, ¿tienen calor? ¿Verdad que sí? Por alguna razón, será el desarrollo. Vamos a hablar algunos conceptos, hermano, ahora acerca del milenio. Y quiero que usted se tome la libertad de preguntar, ¿ok? El primer concepto que vamos a estudiar es el del posmileniarismo. Esto es una postura, un concepto, una enseñanza, una creencia. Bueno, la palabra post, como dice ahí, significa después, y milenarismo pues significa después del milenio. La frase leería después del milenio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Ok. ¿Quién más? ¿Quién más conoce acerca de esto del postmilenarismo? No todos a la vez. Bueno, leyendo allí, como ustedes pueden leer, hablando del postmilenarismo, es una interpretación del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que es el que acabamos de leer ahora para base de este estudio, que ve la segunda venida de Cristo como si ocurriera después del milenio. ¿Se acuerda que hablamos de la primera? ¿Puedes ir para atrás, por favor? Yo creo que había otro después de este. Mira a ver. ¿No había otro antes de este? Eran dos. Da para atrás, no para el frente. ¿Sigue? Ese, perfecto. Mire, ahí está Cristo, ¿verdad? Y la era de la iglesia, que es donde estamos nosotros, la flecha hacia arriba, el arrebatamiento de la iglesia. Luego que la iglesia es arrebatada, abajo en letras rojas dice la gran tribulación, 7 años. Okay, pero arriba está sucediendo la boda y la cena del Cordero. Okay, y luego pone la flecha hacia abajo, la que está hacia su derecha,
apuntando hacia abajo, es el momento en que Cristo regresa por segunda vez. ¿Ve? En ese regreso ellos dicen, nosotros vemos que después de esa flecha viene entonces el milenio. ¿Okay? El postmileniarismo lo que enseña es que primero viene el milenio y después viene Cristo, ¿okay? En su segunda venida. Es la creencia de que Cristo volverá después de que los cristianos, y no Cristo mismo, sino nosotros los cristianos, según ellos dicen, hayan establecido el reino en esta tierra. Pregunto yo, si la iglesia ora con la presencia sobrenatural del Espíritu Santo, no logra establecer el reino de Dios en esta tierra, porque sabemos que no podemos comparar el trabajo que nosotros hagamos con lo que Cristo mismo es capaz de hacer, estableciendo Él un reino. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo? Entonces, el reino milenario comenzó con la resurrección de Cristo, dicen ellos, y terminará con su segunda venida. Es decir, para este efecto estamos viviendo en el milenio ahora mismo. Entonces, para poder darle a esa interpretación validez, tendríamos que sacar el elemento de que sea una interpretación literal, porque ya pasaron más de 1000 años, o no han pasado más de 1000 años. ¿Okay? Así, ellos creen que no habrá ningún futuro reino de Dios sobre la tierra, sino que ya estamos. De hecho, usted posiblemente está escuchando esto y dice, pastor, eso no hace sentido. Bueno, hay muchos que no les hacía sentido y hoy día por abrazar ciertas tendencias, más que nada de ese nuevo o neopentecostalismo y todas estas tendencias de la prosperidad en las cuales ellos quieren vivir como que este es el reino. Por lo tanto, si este es el reino, el pastor no puede estar pelado, la oveja no puede estar pelada, no puedes tener necesidad, no puede estar en un casco de carro, porque usted vive en el reino de Cristo, hágame el favor. ¿Está conmigo? En otras palabras, lo que esta postura enseña es que la segunda venida de Cristo ocurrirá después de que se acabe el milenio. Pero entonces el milenio lo estamos viviendo ahora. Pero entonces no podemos contarlo porque no es literal. Por lo tanto, ellos tienen que darle esa explicación para que nadie diga, pues entonces yo cuento 1000 años, ya sé cuándo viene Cristo. No, pero es que no son 1000 años literales. ¿Hace sentido, no? Bueno, no hace sentido, pero es lo que ellos enseñan. Ahora, creen que este mundo va a ir mejorando poco a poco, cada vez más. Eso es totalmente antibíblico, hermanos. ¿Por qué? Porque se está estableciendo el reino de Cristo. Entonces, para poder decir que el reino de Cristo se está estableciendo y no contradecir las Escrituras, pues tienen que creer que se va mejorando. Pero aquel que conoce, por lo menos lo que se viene estudiando desde los 1600 para acá, de la Reforma, los 1500, es más, desde Constantino, 325 para acá, después de Cristo, y usted viene analizando la historia, nada ha mejorado, hermanos. Al contrario, se están cumpliendo muchas profecías, entre ellas que la ciencia aumentaría y otro tipo de profecías que señalan hacia una corrupción mundial, no hacia un mejoramiento mundial. Con el mundo entero llegando a ser cristianizado finalmente, es lo que ellos creen. Una lectura no muy profunda del libro de Apocalipsis resolvería muy fácilmente, digo yo, este dilema. ¿Alguna pregunta hasta el momento en esa postura? Post. ¿Post significa qué? Después. ¿Después de qué? Del milenio. ¿Qué va a suceder según ellos después del milenio? La segunda venida de Cristo. Dámele una estrellita y un chocolate al hermano. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a la segunda. La segunda es el amilenialismo. ¿Qué significa amilenialismo? A significa no, milenialismo, pues no hay milenio. Ellos creen que no hay milenio. No creen que habrá ningún reino literal de Cristo sobre la tierra. Ellos dicen no habrá restauración alguna de Israel terrenal. Imagínense, hermano, imagínense, con toda la base bíblica que hay de que Dios tiene un trato todavía que cumplir con Israel. Entiéndase la semana 70 de la profecía de Daniel, que todavía pues no se ha cumplido, que en la cual el panorama escatológico ahí es meramente, como yo he enseñado antes, hacia la iglesia, hacia los judíos, no es hacia la iglesia. La iglesia ya se fue porque la iglesia no tiene nada que ver con la profecía de Daniel.
Eso es para el pueblo de Israel. Entonces, ellos dicen, no habrá ninguna restauración para Israel. Este es uno de los más grandes problemas que enfrenta este concepto, puesto que Dios ha dado promesas bien claras acerca de la restauración de Israel como nación y como pueblo de Dios. Esto lo vamos a ver al final, las evidencias bíblicas. Creen que Cristo está sentado ahora sobre el trono de David y que esta dispensación de la iglesia es el reino sobre el cual Cristo reina. Esta es otra postura amileniarista que han abrazado nuestros amigos de la prosperidad y que creen todo ese tipo de tendencias para ser ricos y vivir como reyes e hijos del gran rey. Y usted tiene que estar, olvídese, uno que se llama Leroy Thompson. Mi esposa no le gusta que mencione el nombre, pero bueno, ella no está aquí. Leroy Thompson, que es un falso maestro, uno de los propulsores de los años 90 de estas tendencias y de estas aberraciones, que él dice que Cristo no va a venir hasta que la iglesia no sea millonaria. Imagínense. ¿Sabe quién es Clifford Dollar? Clifford Dollar, discípulo de Leroy Thompson, se queda igual. Dice que Cristo no puede venir hasta que la iglesia sea millonaria. Claro, hermano, ¿y a quién no va a predicar eso con jet privado, carros, casas y mansiones? Usted predica lo que sea si ya usted se perdió. Pues si me pierdo con chavo. Entonces, esta gente cree, no va a haber milenio, hermano. ¿Qué milenio es milenio? Ya Cristo vino, ¿ok? Y Él está sentado ahora sobre el trono de David. Y Él está en esta dispensación de la iglesia. Él es el que está reinando. Para que no lo vemos, pero Él está reinando. El punto de vista amilenialista sale de un método de interpretación de hermenéutica doble, en la cual yo me inclino a interpretar algunas profecías, especialmente hacia Israel, de doble cumplimiento. Pero ellos utilizan una hermenéutica doble que interpretan la profecía ya cumplida desde una perspectiva literal, pero la que todavía no se ha cumplido la interpretan de una perspectiva simbólica, figurativa y espiritual. Esto es muy peligroso y la clase no se trata de hermenéutica, así que no vamos tampoco a entrar en eso, pero lo que esto significa en arroz y habichuela es que hay palabras o profecías en la Biblia que, por ejemplo, que profetizaban que el Mesías venía. Pero nosotros creemos que Él vino ya, Jesús. 1:10 al 12 del libro de Juan, el evangelista lo confirma. Pero usted le pregunta a un judío y le lee Isaías 53, primero que nada ellos no van a querer discutirlo, por eso se le llama el evangelio del Antiguo Testamento, Isaías 53. Ellos no van a querer discutirlo, ¿por qué? Porque ellos no quieren reconocer que esa profecía ya se cumplió. Ellos dicen que simplemente en una manera simbólica sucedió toda esta revuelta de Herodes y todo lo que ocurrió en los tiempos de Cristo, pero que ese no era el Cristo o el Yeshua HaMashiach. De hecho, el Mesías, porque ellos no le dicen Yeshua tampoco. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, aunque repito, algunas interpretaciones de algunas siempre hacia Israel han tenido doble cumplimiento y han sido probados históricamente como lo que es el regreso del pueblo de Dios a la tierra prometida. 1945 fue, 48, 47, I know what you mean. Sí, pero se hace nación en el 48. Correcto, gracias. Eso es bueno tener teólogos entre nosotros. La tercera postura es la premileniarista o el premilenialismo. Premileniarismo. Pre habla de antes y mileniarismo habla de milenio, entonces antes del milenio. El premilenialismo es el punto de vista de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reinado milenial. Y que el reinado milenial es literalmente de un periodo de ¿cuántos años? De 1000 años. En 1000 años en los cuales Cristo va a reinar sobre la tierra. En la creencia de que la segunda venida de Cristo ocurrirá, escuche bien, antes
de su reinado, de su reino milenario, y que el reino es un reino literal de 1000 años. Entonces, este es antes. Da lugar para la restauración de la nación de Israel según las promesas de Dios. Es decir, esta postura cree que todavía Dios no ha terminado con Israel y que Dios va a trabajar especialmente con Israel para restaurarlo, que Israel no está del todo perdido. ¿Okay? Da lugar al cumplimiento literal de las profecías de paz y bendición para el pueblo escogido de Dios. Repito, esto lo vamos a trabajar hacia el final de esta enseñanza. Próximo PowerPoint. Para poder entender e interpretar correctamente la profecía bíblica, hay que primero entender dos cosas. Primero, necesitamos un método apropiado de interpretación bíblica, ¿ok? Y número dos, conocer la diferencia entre Israel, los judíos, y la iglesia, que son todos los creyentes en Cristo. Yo les he hablado a ustedes anteriormente acerca de la confusión que produce Mateo 24. Y es que muchas veces nosotros somos inclinados a interpretar Mateo 24 para estos tiempos porque es para la iglesia antes del rapto, pero realmente no es así, hermanos. Si aplicamos correctamente estos principios de interpretación, nos vamos a dar cuenta de que Israel, los descendientes físicos de Abraham, los judíos, ¿no?, que están allá en la tierra prometida y dispersos por el mundo, y la iglesia, que somos todos nosotros que hemos abrazado la fe en Jesús, somos dos grupos diferentes. Somos dos grupos diferentes. El mejor y más popular ejemplo de esto es el pasaje de Mateo 24, verso 3 al 28 del capítulo completo. No puedo leerlo ahora por cuestión de tiempo, pero le doy la asignación para que usted la lea. Mateo capítulo 24. Léalo en su casa para el próximo jueves venga ya con un poquito más de conocimiento. Pero ahí es donde habla de que oiréis de rumores de guerra, se levantará nación contra nación, y todo eso lo estamos viendo. Sí lo estamos viendo. Sí lo estamos viendo. Pero habla específicamente y la pregunta la hacen un grupo de judíos a Jesús: ¿y cuándo será este tiempo? ¿Qué va a suceder? Entonces hay que ver la perspectiva de que un judío, que es Jesús, que es judío, le está hablando a un grupo de judíos, no a la iglesia de Pablo que pastoreó Pedro ni nada de eso, y le está hablando en una manera que ellos que son discípulos, sí van a estar con nosotros, aunque sean judíos, pero hay unas profecías ahí que son para aquellos que igual que ellos son judíos, pero que todavía no son discípulos del Señor porque lo rechazaron, que van a ver ciertas señales que están ahí en Mateo capítulo 24. Porque, por ejemplo, ahí se habla de lo que le va a suceder a los judíos, y algunos dicen: ve, eso se cumplió ya con los 6 millones de judíos que mató Hitler. Pero no es esa la interpretación de Mateo 24. Y eso tendríamos que desmenuzar Mateo 24 completamente a raíz de que ahí hay mucha tela que cortar, específicamente hacia ese tema de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, no el rapto de la iglesia. En Génesis 12, Dios hace un pacto ¿con quién? Vamos a ver, los estudiosos, los de fe. ¿Qué pacto encontramos en la Biblia en el capítulo 12 de Génesis? Os voy a colgar a todos si no contestan. Ajá, ¿cuál es? El pacto que hace Dios con Abraham. Chocolate y estrellita para Denis. Este va a ser el, ¿cómo se llama? Los que hablan en las clases graduandas. Valedictorio ese. El pacto que hace Dios con Abraham. Y en ese pacto, Dios le promete a Abraham que de su linaje vendría una bendición universal que iba a alcanzar a toda la humanidad. Pregunto, ¿cuál es el linaje de Abraham? ¿Quién viene después de Abraham? Isaac. Y después de Isaac, Jacob. Y después de Jacob, las 12 tribus. Las 12 tribus, entre las cuales hay una que se llama la tribu de Judá, de donde viene Cristo. Bueno, Isaí, David, José. Llega Cristo, Mateo capítulo 1,
Y de ahí entonces, de la simiente de Abraham, vino la bendición para todas las naciones de la tierra. ¿De la simiente de quién? De Abraham, de la estirpe de Abraham. Ese pacto no tiene condición. Dios dijo, lo voy a hacer así y así lo voy a hacer, punto. Entonces, más tarde en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios hace otro pacto, pero ahora mismo ese pacto ya no es con Abraham, sino que ahora es con ¿quién? Con David. El hombre está, o yo lo tengo ahí, no. Con David. ¿Quién es David? ¿De qué linaje es David? Del linaje de Abraham, de la tribu de Judá. ¿Están siguiendo la línea? Okay. Lo que los quiero llevar a entender es el aspecto de que algunos abandonan a Israel y dicen, no, ya Israel se perdió. Bueno, muchos israelitas se han perdido, pero el trabajo de Dios, la obra de Dios con Israel no ha sido culminada, hermanos. Y nosotros no debemos jactarnos por ser gentiles, porque nosotros, dice el apóstol, fuimos injertados en ellos. Y vinimos a ser ahora nosotros bautizados en una promesa que no fue para nosotros, fue dada a ellos. Ahora, Dios hace el pacto con David. Dios le promete a David que serían sus descendientes los que establecerían su reino, porque Dios le dice a David, no va a faltar quien se siente en tu trono. ¿Se acuerdan de eso? El que le entiende. No va a faltar nunca el que se siente en tu trono. Siempre va a haber descendencia, reinado, porque el reinado no es que ha sido, amado, invalidado, sino que nosotros estamos en un periodo en el cual, por la soberanía de Dios y por el rechazo de Israel, no haber obedecido directamente los mandamientos del Señor, entramos nosotros los gentiles como hijos abortivos en un pacto que no era para nosotros, en unas promesas que no eran para nosotros, pero que hemos sido alcanzados. Eso es lo que es la gracia de Dios. Y ahí nosotros entramos como si hubiésemos estado en Génesis 12 y en 2 Samuel capítulo 7. Bueno, ese gobierno que fue prometido, esa bendición que fue prometida a Abraham, ese gobierno que fue prometido a David, es el gobierno que va a concluir cuando Cristo venga aquí a la tierra a reinar 1000 años literalmente, para estar aquí establecer aquí un gobierno de paz. Con esta evidencia en mente, ¿cuál de las 3 posturas ustedes creen que es la que debemos abrazar? Vamos a ver. ¿Ah? Milenialista. ¿Ok? ¿Y usted cuál dice? ¿Por allá qué dicen? Si no sabe, diga, hermano, para que aprenda. Hablamos de la post, hablamos de la A y hablamos de la pre. La pre. Usted suena seguro, como que es la pre. ¿Quién está así de seguro? Pre. ¿Ok? Quiere decir que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. ¿Hay alguien que diga lo contrario? ¿Con igual derecho? ¿A favor, en contra? Nosotros interpretamos que Cristo viene antes del milenio, premilenialista. Los capítulos el capítulo 20, de versículo 1 al 7 que leímos al principio del libro de Apocalipsis, los interpretamos literalmente. Es una interpretación literal. Cristo viene y va a reinar 1000 años aquí en la tierra. La única manera de que los pactos que se le hicieron a Abraham y a David se cumplan es si aceptamos la postura de un reino literal. Si no hay un reino literal, entonces esas promesas, se acabó el mundo, se acabó la historia, se acabó la humanidad y hay que darle rewind porque hay unos pactos que se hicieron y Dios no los cumplió. Entonces Dios es mentiroso. Y la única manera que esos pactos se cumplan es si se le da un cumplimiento literal.
Y yo no creo que Cristo va a venir a establecer su reino y nosotros predicando día y noche y no nos hemos ni enterado. Eso es una aberración, hermanos. Pero vamos a hablar de las promesas de Dios para la nación de Israel. Las promesas de Dios. Primero que nada, ¿se acuerdan dónde ascendió Cristo al cielo? En el Monte de los Olivos, que está ¿dónde? Frente a Jerusalén, tierra de Betania. Cristo asciende. ¿Y dónde va a descender Cristo? ¿En qué lugar? En el mismo lugar. En el mismo lugar, hermanos. Los pies de Cristo van a tocar literalmente en su segunda venida, no en el arrebatamiento. En su segunda venida tocan literalmente el Monte de los Olivos. ¿Y qué sucede en ese monte? Se abre. Se parte norte, sur, este y oeste y se crea un gran valle. Según la Biblia, el Monte de los Olivos era un lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones. Jesús estaba muy familiarizado con el Monte de los Olivos. Incluso se encontraba allí en el momento que Jesús fue arrestado y allí ascendió al cielo. Eso está ubicado frente a Jerusalén, al lado este de Jerusalén. ¿Cuántos han ido a Jerusalén? Ninguno, estamos todos aquí jaspa cum laude. ¿Tú fuiste? ¿Fuiste al Monte de los Olivos? Ok, pues hay que mandarte para atrás. No, yo sé que fuiste a servir como militar. Bueno, entonces, hermano, un dato sumamente importante es el hecho de que fue en ese monte donde Jesús ascendió al cielo. Según el libro de los Hechos, que ya lo hemos leído, capítulo 1, verso 9 al 11, ¿te acuerdas que le dicen los varones? Dicen, ven acá, ¿por qué están mirando para el cielo? Este mismo Jesús, verso 11, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiere decir que allí mismo Cristo viene a poner sus pies en la tierra. Número 2, durante el reino del Mesías, Él va a ejecutar un reino de justicia y juicio sobre la tierra. Jeremías capítulo 23, versos 5 al 8 dice el primer verso. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá. E Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Quiere decir, vive Jehová que cumplió la profecía y el pacto que hizo con David y puso rey en Israel. El gobierno de Cristo será perfecto, hermano. Él va a ejecutar juicio, Él va a ejecutar justicia, pero no como la de los hombres, que dice la Biblia que sale torcida. ¿Okay? Porque aquí meten preso un cristiano porque no hizo un cake para los gays. ¿Usted cree que eso es una justicia justa? No, eso no es justo. A diferencia de los gobiernos de la tierra que dividen la gente, Jesús gobernará con el fin de bendecir y unificar a su pueblo como uno. Lo que hace esto menos interesante es que algunos piensan, eso es para Israel porque ya yo me fui con el Señor. Sí, pero es que en esa segunda venida nosotros venimos con Él. Nosotros vamos a estar reinando con Él. Así que eso debe ponerle usted feliz. Número 3, el reino es descrito como estando bajo el cielo. Mire, vamos al verso 14 de Daniel 7. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El verso 27 más adelante dice, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Usted escuchó eso? Lo voy a repetir.
que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los que van a gobernar y reinar con Cristo en el reino milenario? La iglesia. La iglesia, hermanos. Y dice, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso va a suceder durante el milenio. Número 4, las escrituras predijeron cambios dramáticos en la tierra durante el reino. Dice Hechos capítulo 3, verso 20 al 21. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo no vuelve a descender hasta que todas las cosas vengan a ser restauradas, y eso no ocurre en el rapto. Eso ocurre cuando Él mismo viene a restaurar las cosas, que es su segunda venida para reinar aquí 1000 años. Entonces dice el texto, todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces Pedro, que es el primero que está en ese protagonismo del libro de los Hechos, levantado por Dios para predicar y demás, estableció un espacio de tiempo entre el ascenso de Jesucristo en el Monte de los Olivos y lo que él mismo describe como los tiempos de la restauración de todas las cosas. Que es decir, él no sabe cuándo va a ser, pero él sabe que va a haber un momento en el cual Cristo vendrá a restaurar todas las cosas. Si usted le entiende capítulo 1, verso 5 del libro de Hechos, ¿cuál es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús? ¿Cuándo sucederán? Y del fin del siglo. Pedro dice, capítulo 3, más adelante dice, la restauración de todas las cosas. Ok, cuando Cristo vino aquí a la tierra, ¿restauró todas las cosas, hermano? ¿Usted cree que estamos viviendo en un mundo en el cual todo está restaurado? No, hermano. Entonces, hay que restaurarlas. ¿Quién las va a restaurar? ¿Cristo? Pues sí, él es el único que tiene el poder. Y para eso él no puede enviar al profeta, ni puede enviar a Samuel, ni a un juez, no, tiene que venir él a hacerlo. Con la iglesia que de antemano ya santificada subió con él al cielo, recibió galardones y demás, y desciende con él a la tierra para reinar por 1000 años. Entonces este tiempo se refiere al tiempo de su gobierno milenial, en el cual él va a estar restaurando todas las cosas, todo va a ser perfecto, allí no va a haber rebelión, allí no, mira que se levantó por allá un grupo y te van a hacer un golpe de estado, eso no va a existir, son 1000 años de paz. El quinto es el orden cronológico de los eventos de Apocalipsis, que indican la existencia de un reino terrenal antes de la conclusión de la historia del mundo. Si usted lee los versículos que leímos al principio, dice que vio un ángel que descendía ¿de dónde? ¿De dónde descendía? Y descendía del cielo porque estaba ¿dónde? ¿En el cielo? Ok. Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, ¿qué clase de poder? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pregunto yo, ¿Satanás está atado? No. Anda suelto como gavete. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, el sello de ese ángel, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, de haber cumplido los 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Escuche bien esto, verso 4.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es decir, los que no, bueno, el texto se lee, se explica solo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es un grupo que se añade. La iglesia desciende, pero esto es un grupo que fueron a través de la tribulación decapitados, no negaron la palabra y ahora están acá con la iglesia y Cristo en el milenio. Ahora escuche bien esto. John MacArthur, uno de los más grandes exponentes teólogos y pastores de estos tiempos, dice que como usted, según el capítulo 8 y 9 del libro de Romanos, según el calvinismo, hipercalvinismo que esta gente predican, que tienen a Juan Calvino dando vuelta en la tumba porque ni Calvino predicaba estas cosas. Usted es salvo, siempre salvo. Usted ha sido preelegido, usted ha sido ya salvo. Por lo tanto, aunque cojas el sello de la bestia, eres salvo. Hermano, mire lo que llega la letra. La letra sin el espíritu. ¿Ustedes saben quién es John MacArthur? O sea, no es un nene, es un excelente exponente del evangelio, pero está errado. Aquí dice: los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, no habían recibido la marca en su frente. Y MacArthur dice: sí, aunque la reciban, y el evangelio y la palabra no, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo no he visto personalmente a nadie, pero he visto muchos videos. De hecho, en Puerto Rico ya hubo un caso, y sabe que en Puerto Rico todo se sabe. El tipo a la hora de pagar simplemente va y hace con su palma, ¡pip! La cajera se le cae el pelo, le da vuelta la cabeza, mira, vengan, ¿qué está pasando aquí? Y el tipo sigue como si nada. Sabemos que en algunos países europeos ya esto está sucediendo hace mucho tiempo. Y aquí en Estados Unidos hay gente. Bueno, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles muertos? ¿Cuáles muertos? Los que no guardaron la palabra y cogieron el sello y murieron. No aceptaron a Cristo. Eso, el Señor dice: no, ustedes no pueden venir a reinar con nosotros. Ustedes están muertos, quédense muertos. Después yo trabajo con ustedes. Porque yo los voy a levantar, pero para volver a matarlos por siempre. Suena fuerte, hermano, pero eso es lo que la Biblia enseña. La muerte segunda, que eso es eterna perdición. Bueno, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, verso 6, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque estos son para nunca morir. Aquellos van a ser resucitados para ser condenados y ser echados al lago de fuego. Eso está más adelante. Sino que serán sacerdotes de Dios, los de la primera resurrección, y de Cristo reinarán con él 1000 años. Ahora, el profeta Ezequiel muestra cómo Dios sacará a Israel de entre todas las naciones y lo traerá a su tierra. Mira, capítulo 36, verso 20. A ver si me queda mucho. No me queda mucho, yo creo que termino. Sí. Capítulo 36, verso 24 y 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Isaías, y no el profeta, habla de que en el futuro Dios creará unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Ok? Y que a pesar de este acontecimiento, Dios todavía va a cumplir profecías que son para Jerusalén específicamente como territorio geográfico,
en el cual está vinculado Israel. Acuérdense que Jerusalén e Israel no es lo que dicen por ahí los palestinos ni nada. Eso es tierra de Dios desde siempre. Dios se la dio a ellos. Pues hay profecías que no se han cumplido, que las vemos en el capítulo 24 del libro de Mateo, ¿ok? Y que nosotros no las vamos a ver cumplidas porque son para Israel. Y van a suceder aquí en la tierra cuando la iglesia esté arriba, en un trato especial que tiene Dios, porque el espíritu será quitado de la iglesia se va al cielo y luego Dios tratará exclusivamente con el pueblo de Israel, por la cual algunos de ellos van a ser salvos. Eso va a suceder, hermanos, y hay unas profecías que tienen que ver geográficamente con Jerusalén, que Cristo mismo fue quien las profetizó o las avaló o las repitió, porque eran profecías ya del Antiguo Testamento que no se han cumplido. Por lo tanto, antes de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, esas profecías tienen que cumplirse también. ¿Está conmigo? Pues sí, porque tienen que cumplirse, salieron de la boca de Dios. E Isaías habla de eso. Isaías dice que van a haber profecías respecto a Jerusalén. ¿Ok? Eso lo leemos en toda la Biblia. Hay que saber leerlo, ¿no? Pero mire, Dios nunca ha desechado y nunca desechará a su pueblo Israel. Pase lo que pase, pese lo que ocurra, Dios no va a desechar a Israel. El pacto de Dios con Abraham, con David, y bueno, en toda la tierra vemos a Dios, no es para perdición de su pueblo. Que al igual que nosotros tenemos familiares que no abrazan el evangelio, pues ellos no abrazan tampoco las profecías o lo que Dios tiene para ellos, pues se pierden, como algunos de nuestros familiares, y nosotros si no cuidamos esta salvación tan grande. Pero no es culpa de Dios. ¿Está conmigo? No es culpa de Dios. Ahora, hay un remanente, obviamente, hay un remanente. Ahora, Dios prometió a la nación de Israel lo siguiente, en esto termino, solamente los enumero, número 1, 2, 3, 4 y 5. Habrá paz universal, punto, para el pueblo y la nación de Israel. La gloria del Señor descansará sobre el templo reconstruido. ¿Por qué? Porque es que aquí me meto en escatología. Se va a construir un templo, hermanos. Se va a construir un templo que actualmente se dice que ya está prefabricado, ¿ok? Es posible, mi sobrina es arquitecta y tengo ingeniero, bueno, el hermano también en la familia, y sí, ya todo está hecho, los planos, todo está hecho. Inclusive la clase sacerdotal que va vamos a decir, a entrar a ese templo nuevo para supuestamente continuar el sacrificio, cosa que Dios no va a permitir. Dios no va a permitir sacrificio, porque ya Cristo vino y Cristo satisfizo la justicia de Dios. Por lo tanto, ya Dios no puede aceptar ninguna sangre de ningún animal. Le hace Hebreo del 1 al 6 por lo menos, y ahí está clarito. Bueno, viene una reconstrucción de un santuario, un templo nuevo, y allí en ese templo van a ocurrir cosas. Inclusive el anticristo se va a sentar allí para que lo adoren. Imagínense. Lo que pasa es que luego viene el Cristo, no el anticristo, el verdadero Cristo, y le da una patada que lo manda a volar y se sienta y reina con la iglesia 1000 años desde Jerusalén. Allí va a ser el epicentro, el Monte de los Olivos, desciende y todo lo que va a suceder allí. Bueno, número 3, Jesús restablecerá el trono de David. Y número 4, habrá gozo. El trono de David apela a 2 de Samuel 7. Sí, porque tiene que cumplirse la palabra. Dios no puede dejar cosas sueltas por ahí. Habrá gozo. Y número 5, la tierra será bendita por Dios. ¿Por qué? Porque va a haber un reino milenial en el cual 1000 años de paz Cristo estará reinando. Después del milenio, ¿quién sabe lo que sucede? ¿Qué pasa después de los 1000 años? No estoy siendo chistoso. Contéstele, hermano, si usted la sabe. Yo sé que la saben. ¿Qué sucede? Después de los 1000 años, pues se acaban los 1000 años. ¿Y qué sucede con Cristo y la iglesia?
Lo dijimos, cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, aquí abajo todavía Dios va a juzgar, viene el juicio del gran trono blanco y Dios va a juzgar. ¿Okay? Aquellos que no resucitó en la primera resurrección, que murieron sin guardar la palabra, sin recibir a Cristo y todo desde allá, bueno, lo único que ya recibió galardón es la iglesia en el cielo. Pero de ahí en fuera viene toda la humanidad y uno a uno, sin empujar en fila india, lo juzgará. Primero que va a mandar de cabeza al lago de fuego y azufre es a Satanás. De ahí en fuera todos los demonios que Judas los menciona, que van a ser sueltos, esto es escatología, capítulo 6 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y va a haber una fiesta de demonios que uno a uno los va a mandar allí, sin empujar, a estrenar un lugar que la Biblia le llama el lago de fuego y azufre. ¿Okay? Y allí van a estar por la eternidad. Ahora, lamentablemente, allí van a haber muchos seres humanos también. Seres queridos nuestros que ya han partido con el Señor sin Cristo y otros que pues lamentablemente partirán, porque así sabemos que va a suceder sin Cristo. Pero nosotros que hemos abrazado la fe, nosotros estamos seguros ya. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.